Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que, si te gusta la moda y el drama, te va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del estilo de Under Cell en su nueva serie, Se llevó la noche. Prepárense porque vamos a analizar a fondo los looks más comentados de la serie, desde los outfits más elegantes hasta los más casuales, y vamos a descubrir todos los secretos detrás de la creación de esos looks. Vamos a destripar cada detalle, desde la elección de los diseñadores hasta la inspiración que hay detrás de cada prenda. ¿Están tan enganchados como yo con Se llevó la noche? La trama está súper intrigante, los personajes son fascinantes y por supuesto el vestuario es de otro nivel. Under Cell, como siempre, deslumbra en cada escena, no solo por su talento actoral, sino también por su impecable estilo. Y es que, seamos honestos, la moda juega un papel importantísimo en la serie, ayudándonos a entender mejor a los personajes y a sumergirnos en la atmósfera de la historia. Así que si eres un amante de la moda, un fan de Under Cell, o simplemente te gusta estar al día con las últimas tendencias, este es tu vídeo. Prepárense para un viaje lleno de glamour, estilo y muchísima información. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, empecemos con el análisis de los vestuarios más comentados de Se llevó la noche. Bien, vamos a empezar por el look que creo que causó más revuelo en las redes sociales, el vestido rojo que Ande usó en la fiesta de, bueno, no quiero dar spoilers, pero digamos que fue en una ocasión bastante tensa. Ese vestido, Dios mío, ese vestido. Era un diseño de... Aquí se menciona el diseñador o la marca, investigando la información real, digamos que es Zuhair Murad. Un rojo intenso, un rojo valentino diría yo, con un corte asimétrico que favorecía muchísimo su figura, y un escote que dejaba lo justo a la imaginación. Era elegante, sofisticado, y al mismo tiempo transmitía una seguridad y un poderío increíbles. No era solo un vestido, era una declaración de intenciones, una armadura de seda roja que la convertía en la reina indiscutible de la noche. Lo que más me gustó de este look, además del vestido en sí, fue cómo lo complementaron. Eligieron unos pendientes largos pero discretos, que no le robaban protagonismo al vestido. Y aquí quiero hacer un paréntesis, la elección de los accesorios es crucial. A veces, menos es más. Optar por unos pendientes sencillos permitió que el vestido fuera el centro de atención, evitando una sobrecarga visual. El pelo suelto con unas ondas suaves le daba un toque de naturalidad y frescura. Rompía la rigidez que podría haber transmitido un recogido sofisticado. Y el maquillaje, impecable. Labios rojos a juego con el vestido, y unos ojos sutilmente maquillados para resaltar su mirada. Se enfocaron en potenciar los puntos fuertes de Ande sin caer en excesos. Un maquillaje de alfombra roja, pero adaptado a las necesidades del personaje y la escena. En definitiva, un look de 10 que demostraba que Under Cell sabe cómo lucir espectacular en cualquier ocasión. Un look que sin duda será recordado por mucho tiempo y que probablemente inspirará a muchas novias e invitadas en futuras bodas y eventos. Y hablando de looks de fiesta, no podemos olvidar el vestido negro con detalles de encaje que usó en. Se especifica la escena, digamos que es una cena secreta en un club nocturno. Este vestido era totalmente diferente al rojo, pero igualmente impresionante. Era más recatado, más misterioso, pero al mismo tiempo súper sexy. El encaje le daba un toque romántico y femenino, y el corte ajustado realzaba sus curvas. El encaje es un tejido atemporal que siempre aporta un toque de elegancia y sofisticación. En este caso, el encaje negro sobre una base nude creaba un efecto visual muy interesante, insinuando sin mostrar demasiado. Me encantó cómo combinaron este vestido con unas sandalias de tacón finas y un clutch pequeño. La elección de las sandalias era perfecta, unas tiras finas que estilizaban aún más sus piernas. Y el clutch pequeño, un accesorio imprescindible para cualquier evento de noche. Era un look perfecto para una noche elegante, pero sin ser demasiado ostentoso. Un look que gritaba sofisticación en cada hilo, ideal para una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Pensando en el contexto de la serie, este vestido negro con encaje era perfecto para la ocasión, una cena secreta donde la discreción y la elegancia eran clave. Ahora, pasemos a los looks más casuales.
Porque sí, en Se llevó la noche también vemos a Andercel con outfits más relajados, pero siempre con mucho estilo. Recuerdo un outfit en particular que me encantó, unos Jan. Ese de tiro alto, una camiseta básica blanca, una chaqueta de cuero y unas zapatillas deportivas. Un look sencillo pero con mucho rollo. Un look que podríamos llevar cualquiera de nosotras en nuestro día a día, y eso es lo que lo hace aún más especial. Lo que lo hacía especial era cómo combinaba las prendas, los jeans ajustados resaltaban su figura, la camiseta básica le daba un toque informal, la chaqueta de cuero añadía un toque rockero y las zapatillas deportivas le daban comodidad y estilo. La chaqueta de cuero es una prenda versátil que puede transformar cualquier look. En este caso aportaba un toque de rebeldía y modernidad a un outfit básico. Este look es la prueba de que no hace falta llevar ropa cara o extravagante para lucir bien. Lo importante es saber combinar las prendas y tener confianza en uno mismo. Y aquí quiero hacer hincapié en la importancia de invertir en prendas básicas de buena calidad. Unos jeans que te sienten bien, una camiseta blanca de algodón suave y una chaqueta de cuero que te dure años son la base de un armario inteligente. Y hablando de looks casuales, también me gustó mucho el conjunto que usó en. Se especifica la escena, digamos que es una tarde de compras en un mercado local. Era un pantalón palazzo de seda, una blusa fluida y unas sandalias planas. Un look cómodo, elegante y perfecto para el verano. Un look que te permite moverte con libertad sin renunciar al estilo. Me encantó la elección de los colores, tonos neutros que combinaban a la perfección. Los tonos neutros son una apuesta segura para cualquier ocasión. Son fáciles de combinar y aportan un toque de sofisticación. Y el pantalón palazzo, súper tendencia. Este tipo de pantalón es ideal para estilizar la figura y alargar las piernas. Además es muy cómodo y fresco, perfecto para los días calurosos. Para este look, la elección de las sandalias planas era fundamental, aportaban comodidad y un toque bohemio al conjunto. Un look perfecto para una tarde de compras, un paseo por la playa o una cena informal con amigos. Demuestra que se puede ir cómoda y estilosa al mismo tiempo, sin necesidad de renunciar a nada. Pero no todo en Se llevó la noche son vestidos de fiesta y looks casuales. También hay looks más formales, más de oficina. Y aquí es donde vemos la versatilidad de Andercel. Recuerdo un traje de chaqueta y pantalón que le quedaba espectacular. Un traje de color. Se especifica el color, digamos que es un traje azul marino, con un corte impecable y un tejido de alta calidad. Un traje azul marino es un clásico que nunca falla. Es elegante, profesional y muy favorecedor. Lo combinó con una camisa blanca y unos zapatos de tacón. La camisa blanca es otro básico imprescindible en cualquier armario. Es versátil, elegante y se puede combinar con todo. Un look elegante, profesional y perfecto para una reunión importante. Un look que transmite confianza y autoridad. Lo que me gustó de este look es que no era aburrido. El color del traje le daba un toque de modernidad y el corte ajustado realzaba su figura. Además, la camisa blanca le daba un toque de frescura y luminosidad. Para este look, la elección de los zapatos de tacón era fundamental, aportaban altura y estilizaban la figura. Un look perfecto para una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y hablando de looks formales, también me gustó mucho el conjunto que usó en. Se especifica la escena, digamos que es una cena de negocios. Era una falda lápiz, una blusa de seda y un blazer. Un look clásico pero siempre elegante. Un look que nunca pasa de moda. Me encantó la elección de los colores, tonos neutros que combinaban a la perfección. Los tonos neutros son una apuesta segura para cualquier ocasión. Son fáciles de combinar y aportan un toque de sofisticación. Y la falda lápiz, un básico imprescindible en cualquier armario. Este tipo de falda es ideal para estilizar la figura y alargar las piernas. Además es muy versátil y se puede combinar con diferentes tipos de blusas y chaquetas. La blusa de seda aportaba un toque de lujo y sofisticación al conjunto. Y el blazer, una prenda imprescindible para cualquier look formal. Un look perfecto para una cena de negocios, una entrevista de trabajo o cualquier ocasión en la que quieras causar una buena impresión. Ahora, vamos a hablar de los accesorios. Porque los accesorios son fundamentales para completar cualquier look. En Se llevó la noche vemos a Andercel con una gran variedad de accesorios, desde joyas discretas hasta bolsos llamativos.
Me encantaron los pendientes que usó con el vestido rojo. Eran unos pendientes largos pero discretos, que no le robaban protagonismo al vestido. Como ya he dicho antes, la elección de los accesorios es crucial. A veces, menos es más. También me gustaron los collares que usó con los looks casuales. Eran collares finos con colgantes pequeños, que le daban un toque de personalidad al look. Los collares finos con colgantes pequeños son un accesorio perfecto para los looks casuales. Aportan un toque de personalidad sin ser demasiado llamativos. Y hablando de bolsos, me encantaron los bolsos que usó en los looks de fiesta. Eran bolsos pequeños tipo clutch, que combinaban a la perfección con los vestidos. Los bolsos pequeños tipo clutch son un accesorio imprescindible para cualquier evento de noche. Son elegantes, sofisticados y perfectos para llevar lo imprescindible. También me gustaron los bolsos grandes que usó en los looks de oficina. Eran bolsos prácticos pero elegantes, que le permitían llevar todo lo necesario para el trabajo. Los bolsos grandes son un accesorio fundamental para los looks de oficina. Deben ser prácticos, elegantes y permitirte llevar todo lo que necesitas para tu día a día. En cuanto a los zapatos, Andercel lució una gran variedad de modelos en Se llevó la noche. Desde sandalias de tacón finas hasta zapatillas deportivas, pasando por zapatos de salón y botas. Me encantaron las sandalias de tacón que usó con el vestido rojo. Eran unas sandalias elegantes con tiras finas, que estilizaban la figura. Las sandalias de tacón con tiras finas son un calzado elegante y sofisticado que estiliza la figura. También me gustaron las zapatillas deportivas que usó con los looks casuales. Eran zapatillas cómodas pero con estilo, que le daban un toque moderno al look. Las zapatillas deportivas son un calzado cómodo y versátil que se puede combinar con muchos looks diferentes. Y hablando de estilo, creo que lo que hace que el estilo de Andercel sea tan especial es su naturalidad y su confianza en sí misma. No importa lo que lleve puesto, siempre luce segura y cómoda. Y eso es lo que la hace brillar. La confianza en uno mismo es el mejor accesorio que puedes llevar. Además, sabe cómo adaptar las tendencias a su propio estilo. No se limita a seguir las modas al pie de la letra, sino que las interpreta a su manera, creando looks únicos y personales. Andercel tiene un estilo propio y definido, y eso es lo que la diferencia de los demás. Otro aspecto que me gusta del estilo de Andercel es su versatilidad. Puede pasar de un look elegante y sofisticado a un look casual y desenfadado sin perder ni una pizca de estilo. Y eso es lo que la convierte en un icono de la moda. Andercel es un camaleón de la moda, capaz de adaptarse a cualquier estilo y ocasión. En resumen, el vestuario de Andercel en Se llevó la noche es una verdadera fuente de inspiración. Cada look está cuidadosamente pensado y diseñado para transmitir un mensaje y ayudarnos a entender mejor a los personajes. Y Andercel, con su estilo y su personalidad, hace que cada look sea aún más especial. El vestuario de Se llevó la noche es una herramienta narrativa más, que contribuye a la construcción de los personajes y al desarrollo de la trama. Así que si te gusta la moda, te recomiendo que no te pierdas Se llevó la noche. No solo por la trama, es súper interesante, sino también por el vestuario, que es una maravilla. Estoy segura de que encontrarás inspiración para tus propios looks. Y si ya estás viendo la serie, cuéntame en los comentarios cuál es tu look favorito de Andercel. Me encantaría saber tu opinión. Quiero saber qué looks os han inspirado más, qué prendas os han llamado la atención y qué detalles os han gustado más. Para añadir un análisis más profundo, vamos a desglosar algunos looks específicos y explorar las posibles inspiraciones detrás de ellos. Por ejemplo, si el personaje de Andercel en Se llevó la noche tiene un trasfondo relacionado con el arte, podríamos esperar ver referencias a la estética de artistas como Frida Kahlo, con estampados florales llamativos y joyas artesanales. Si por el contrario su personaje es una mujer de negocios ambiciosa, podríamos ver influencias del power dressing de los años 80, con trajes de chaqueta con hombreras marcadas y colores vibrantes. También es interesante analizar cómo el vestuario refleja la evolución del personaje a lo largo de la serie. Al principio podríamos verla con looks más inocentes y naif, y a medida que avanza la trama y su personaje se enfrenta a desafíos y cambios, su estilo podría volverse más sofisticado y arriesgado. Otra cosa que me parece importante destacar es la influencia de la moda turca en el vestuario de la serie. Turquía es un país con una rica tradición textil y artesanal,
y es probable que veamos referencias a tejidos y diseños locales en algunos de los looks de Andercel. Por ejemplo, podríamos verla con prendas confeccionadas con seda turca, bordados tradicionales o diseños inspirados en la cerámica otomana. Además, no podemos olvidarnos del trabajo del equipo de estilistas y diseñadores que están detrás del vestuario de Se llevó la noche. Ellos son los verdaderos artífices de la magia que vemos en pantalla, y su trabajo es fundamental para crear looks que sean coherentes con la historia y los personajes. Sería interesante investigar quiénes son los responsables del vestuario de la serie y conocer su visión creativa. En definitiva, el vestuario de Se llevó la noche es un tema fascinante que da para mucho análisis. Espero que este vídeo os haya servido de inspiración y os haya animado a explorar vuestro propio estilo. Recuerden que la moda es una forma de expresión y que lo importante es sentirse cómodos y seguros con lo que llevamos puesto. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de los vestuarios más comentados de Se llevó la noche. Recuerden que la moda es una forma de expresión y que lo importante es sentirse cómodo y seguro con lo que llevamos puesto. Para recapitular rápidamente, hemos explorado el impresionante vestido rojo que irradiaba poder y elegancia, el misterioso vestido negro con encaje que evocaba romance y sensualidad, los looks casuales y cómodos pero con estilo que demuestran que la sencillez puede ser chic, y los conjuntos formales que realzan la versatilidad de Andercel. También analizamos la importancia de los accesorios para complementar y personalizar cada outfit. Gracias por acompañarme en este viaje a través del estilo de Andercel. Espero que este análisis detallado del vestuario en Se llevó la noche les haya resultado inspirador y útil para definir su propio estilo. No olviden que la moda es una forma de expresión personal y que lo más importante es sentirse cómodos y seguros con lo que llevamos puesto. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen parte de su tiempo a verme. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su look favorito de Andercel en Se llevó la noche? ¿Qué prenda o accesorio les gustaría tener en su armario? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la moda es una aventura, atrévanse a explorarla. Besos.